es que Dios tiene un plan con cada uno de nosotros, que Dios tiene un propósito definido con cada uno de nosotros. Y estoy hablándole de todos los que estamos en esta ocasión, en esta oportunidad. Dios tiene esto para todos. Estaba pensando anoche ya, que tarde de la noche, que mi esposa me dijo que pudiera relevarla en esta parte. Y venía a mi mente un pensamiento. Se me vino al pensamiento como si hubiese alguien en la entrada de un supermercado o más bien, no de un supermercado, de un centro comercial. En toda la entrada de un centro comercial, un día festivo donde hay mucha gente que recurre al centro comercial, entonces en la puerta hay alguien con con una vasija, con algo grande allí, y eso que tiene allí está lleno de regalos, de golosinas, hay, ¿qué diría yo? Galletas, hay muchos chocolates, hay, bueno, un sinnúmero de cosas allí a disposición de todos los que entren, ¿no? Y aparte de eso, que haya alguien diciéndole a la gente, agarre, por favor, lo que usted quiera, tome el que quiera. Pero resulta que en cada uno de esos chocolates, en cada una de esas galletas, en cada una de esas cosas, de todas aquellas cosas que pueden ser tomadas por la gente, en cada una de ellas hay algo especial para la persona que lo agarra. Entonces, al abrir el paquete, encuentra algo para sí. Hace unos días estaba mirando algunos youtubers que ofrecen así, ¿no? Ofrecen que la persona les reciba algo, y si la persona es humilde o dependiendo pues cómo se haga el cuadro de entrega, si la persona lo recibe, cuando lo abre resulta que no es simplemente lo que ella cree, sino que allí hay una cantidad de dinero, por ejemplo, que le va a sufragar muchos gastos, que le va a ayudar mucho. Entonces, muchas personas, aunque se les ofrece eso, sencillamente pasan de largo y no lo reciben. Pero no se están perdiendo solo la galleta, no se están perdiendo solo el chocolate que ellos creen de primera mano que es lo que les están ofreciendo, sino que ellos están perdiendo todo lo que hay dentro, y dentro puede haber dinero, dentro puede haber las llaves de un apartamento, en fin, hay un sinnúmero de cosas que están en cada uno de estos elementos, que al recibirlo, cuando se destapa, resulta que no es solamente lo que estaba pensando, sino que es mucho más. Y realmente estaba pensando que las cosas que Dios tiene para el ser humano, pudiéramos asemejarla a eso. Es como una cantidad de cosas que están a disposición de todo transeúnte, de todos, pero que se va a beneficiar el que agarre, el que acepte, porque allí no solamente va a beneficiarse de lo que él cree, sino que hay mucho más. Entonces ahí, con eso que usted recibe, Dios tiene más para darle, mucho más. El problema es que muchos de estos transeúntes pueden pasar de largo, unos por desconfianza, pueden tener desconfianza de lo que están entregando, dicen, no, eso, quién sabe qué será, seguro están pasados, tal vez ya se les acabó el tiempo el tiempo pues de duración, y ya de pronto ya están es para votar y por eso lo regalan. Puede ser que alguien piense así y no quiera agarrar nada de allí, pase de largo. Puede ser que piensen que puede contener alguna sustancia dañina, que es más bien por hacerle daño, entonces no lo recibe. Otros
pueden echar mano de la idea que de pronto el azúcar, ¿no? Si tiene algún problema de azúcar, de pronto le va a complicar, le va a dañar más, etcétera, etcétera. Hay un sinnúmero de razones que la gente puede tomar allí, puede expresar para no echar mano de lo que le están ofreciendo. Y sabe que algo semejante ocurre con el Evangelio. El Evangelio, cuando se ofrece, pareciera ser, cuando uno empieza a observar lo que ofrece, pareciera ser que no es tanto. Algunos creen que el aceptar el Evangelio es como cambiar de religión, por ejemplo. Y mucha gente dice, no, yo no cambio de religión, yo tengo mi religión, yo hace muchos años, yo fui criado allí, etcétera, etcétera, porque piensan que lo que ven es solamente lo que él va a recibir. Entonces ven como una religión y creen que eso es lo que hay ahí nomás. Pero si usted recibiera, resulta que se va a encontrar con que no solamente vas a cambiar lógicamente de religión, porque la religión pura y sin mácula es la que nos enseña el Señor a través de la palabra, ¿cierto? Entonces no solamente eso, sino que hay una riqueza para usted. Dios ya de antemano tiene reservado algo y está ahí en lo que usted recibe. Ahí está. Entonces, si alguien lo recibe, se encuentra con semejante sorpresa. Los que hemos recibido el Evangelio, los que hemos aceptado a Jesús, nos hemos encontrado con eso, con una sorpresa enorme. Yo con frecuencia le digo a las personas, a los jóvenes, cuando les hablo del Señor, que uno no tiene ni la menor idea de los propósitos que Dios tiene con la vida de uno. Uno no tiene ni la menor idea, uno no alcanza a percibir, pero ni de la forma más mínima, lo grande que Dios tiene para cada persona, las oportunidades maravillosas que Dios tiene para uno. Hago mención de lo que a mí me pasó, ¿no? Yo, cuando doy una mirada hacia atrás y me acuerdo de mi infancia, de mi adolescencia, yo digo, ¿qué merecía yo? Absolutamente no merecía nada. Cuando pienso en por qué Dios me llamó, me dio esa oportunidad, pues tampoco hay razón. Es decir, no había absolutamente nada que pudiera ser del gusto de Dios, ¿no? Era un adolescente perdido, iracundo, que me las daba de ateo, y etcétera, etcétera. Pero ¿cómo es eso que pudo llamar Dios mi atención? Y al yo recibir algo que en el momento creía que no era tanto, cuando destapo el paquete, sigo teniendo sorpresas al paso de los años y sigo entendiendo que Dios tiene una cantidad de cosas maravillosas para cada persona. Así que si usted atiende al llamado de tome uno, de agarre lo que quiera, y usted agarra algo del Evangelio que usted de alguna manera le parezca interesante, aunque no sea pues como de mucho interés, pero algo que motive su atención, te vas a llevar una sorpresa, porque no es solamente lo que tú piensas que vas a tomar, sino que dentro de eso Dios tiene algo grandioso para su vida. El salmista pudo entender eso, pudo entender que Dios tenía un propósito con él, que al acercarse a Dios y destapar el paquete, ahí había un sinnúmero de beneficios, de bendiciones, de oportunidades. Y él pudo entender que en definitiva Dios tenía un propósito con él. Entonces, termina diciendo, no abandones la obra de tus manos. Ese es otro reconocimiento bien interesante. Aparte de que Dios tiene un propósito con cada persona, con cada uno de los que se acerquen
y tomen lo que Él ofrece, entonces el salmista entiende que Él ha sido creado por Dios, porque terminando el versículo dice, no abandones la obra de tus manos. La Reina Valera dice, no desampares la obra de tus manos. Él entiende que su ser es creación de Dios. Y ahí hay algo bien importante también. Resulta que Dios, cuando hace algo, con eso que hace ya tiene un propósito. La Biblia lo menciona. Yo quiero que veamos algunos versículos que nos ayudan a esto. Por ejemplo, en Isaías el capítulo 45 y el versículo 18. Isaías 45, 18. Dice, el Señor cumplirá. Bueno, vamos a leerlo, yo lo tengo acá. Isaías 45, 18. Que dice, porque así dice el Señor, el que creó los cielos, Él, el que formó la tierra, que la hizo y la estableció, que no la creó para dejarla vacía, sino que la formó para ser habitada. Yo soy el Señor y no hay ningún otro. Entonces, note que cuando Dios pensó en hacer la tierra, en establecerla, resulta que Dios, según el texto bíblico que tenemos aquí, ya tenía un propósito, es decir, que Él no la estaba haciendo al azar, como para ver para qué sirve, como para ver qué oficio le ponemos después, ¿no? Para ver qué beneficio pudiera producir en todo lo que yo hago. No, el salmista, el profeta dice, él da una declaración enfática, determinante, dice, así dijo el Señor que creó los cielos. Él es Dios, ¿no? Así que no está hablando cualquiera. El que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. Y él hace esa aclaración, no la creó en vano, es decir, cuando la creó ya tenía un propósito con ella. Para que fuese habitada la creó. Es decir, que cuando Dios hace algo, ya tiene un propósito con ese algo que hace. Y el salmista, volviendo a la declaración del salmista en el Salmo 138, verso 8, termina el versículo diciendo, no desampares la obra de tus manos. Es decir, él reconoce que Dios es su creador, que la mano del Señor fue el que lo creó. Bendito el nombre del Señor. Y es que el salmista reconoce de una manera muy profunda eso y lo menciona en el Salmo 139. En el Salmo 139 veamos en pantalla la Reina Valera y luego leemos la NBI. En la Reina Valera, en el Salmo 139, Salmo 139, 11. Dice, si dijere ciertamente las tinieblas me encubrirán, el salmista dice, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Verso 12. Aún las tinieblas no encubren de ti y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Sigamos la lectura. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Versículo siguiente. Te alabaré porque formidables y maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en lo oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, oiga esto, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas
que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Mire, aquí hay un reconocimiento profundo de que el creador de su ser, de su cuerpo, fue el Dios Todopoderoso. Dice, todo lo que fue formado en mí, ya Dios lo tenía en una lista, en un libro, en detalle, incluso mis aspectos físicos. Dios lo tenía escritos porque esta versión dice que en el libro estaban escritas todas aquellas cosas que luego fueron formadas y no faltó ni una de las que Dios tenía formadas. Así que Dios me creó, Dios me formó, Dios me hizo. Job también dice, también él reconoce que definitivamente fue el Señor el que lo hizo. Job capítulo 10, el versículo 8. Capítulo 10 de Job, el versículo 8 dice, tú me hiciste con tus propias manos, tú me diste forma. Vas ahora a cambiar de parecer y a ponerle fin a mi vida. Recuerda que tú me hiciste del barro, vas ahora a devolverme al polvo. ¿No fuiste tú quien me derramó como leche, quien me hizo cuajar como queso? ¿Fuiste tú quien me vestiste de carne y de piel, quien me tejió con huesos y tendones? Me diste vida, me favoreciste con tu amor y tu cuidado ha guardado mi espíritu. Estos hombres reconocen que lo que somos lo somos porque Él nos creó, porque Él nos hizo. Y hay una declaración general del salmista en el Salmo 100, donde dice la Escritura que debemos reconocer que Él nos hizo a nosotros y no nosotros a nosotros mismos. Entonces, partamos de allí. Si Él nos hizo, tengamos en cuenta que Él no hace algo por hacerlo. Él no hace algo para ver después para qué sirve. Él no hace algo para sencillamente como por ocio. No. Cuando Dios hace algo, Dios ya tiene un propósito con ese algo que Él hace. Si Dios se tomó el trabajo de que yo me formase en el vientre de la madre de mi madre, ¿cierto? Es porque Dios ya tiene un plan conmigo. El problema es no entender esto. Entonces hay mucha gente sintiéndose que es el resultado de un error de la mamá, que se resbaló mi mamá y aparecí yo. Y hay frustración en muchas personas porque de pronto con el tiempo supieron que su mamá quería abortarlo, que no quería tenerlo, que de pequeño lo iban a regalar. Y eso mantiene a la persona agobiada al paso de los años. No se le quita, se le convierte en un problema psicológico. Y bueno, y lo acompaña toda la vida y llora y se siente mal. Y no es feliz porque piensa en que la mamá fue la que tomó la decisión de tenerlo o no tenerlo. Qué bueno que entendamos esta mañana que si usted tiene vida, primero hubo un creador antes que el resbalón de su mamá. Dios decidió hacerte en el vientre de esa mujer. Dios fue el que te formó. Y cuando Dios creó algo y formó algo, lo hizo con un propósito. En vez de llorar por quien no me quiso o quien quiso mi mal, hermano, entendamos esto, que en cualquier circunstancia en la que hayamos nacido, el creador mío es Dios y Él fue el que hizo posible que yo tuviese vida. Y si Él permitió eso es porque Dios tiene un propósito. Hay un plan para usted. Y ese propósito, si entendemos esto,
Dios lo puede cumplir en nosotros. Porque es que los únicos que podemos estorbar también el propósito que Dios tiene somos nosotros mismos. Dios le está diciendo, venga, agarre lo que quiera. Y dentro de ese paquete hay una riqueza para su vida. Pero si tomamos evasivas, si encontramos atajos, si lo rechazamos de una o de otra manera y no lo agarramos, seguimos en la vida sin saber qué hay para mí, sin saber para dónde voy, creyendo lo que me dicen en ocasiones. Usted no sirve para nada, usted es un bueno para nada. Es que ninguno de su familia ha servido. Pero hermano, cuando entendemos que somos su creación y que Él no va a desamparar la obra de sus manos y que la obra de sus manos no fue hecha al azar ni por ocio, sino con un propósito. Hermano, Dios va a hacer cosas gloriosas en su vida, cosas gloriosas con usted y conmigo. Pero entendamos esto, que Dios fue el que me creó. Yo no soy el resultado de la emoción de alguien o de la locura de alguien. No, Dios me hizo en el vientre de esa mujer. Y por Dios usar ese vientre es que ella es mi mamá. Pero en realidad Dios fue el que me dio la vida. En Efesios el capítulo 2, del verso 19 en adelante, dice la palabra del Señor, verso 2, Efesios 2:19 dice, por lo tanto, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino conciudadanos del pueblo elegido y miembros de la familia de Dios. Aquí hay algo, si usted ya ha recibido, si usted ya ha dado el paso, si ha echado mano del evangelio, se ha subido en ese barco, en ese vehículo maravilloso que es el evangelio, porque hay que entender que el evangelio es algo así como una barca, como un vehículo, que si usted se sube en él, eso lo va llevando. El problema de la dificultad con el evangelio es cuando yo quiero arrastrar ese vehículo, cuando yo lo quiero llevar, cuando yo me cargo el vehículo, termino aplastado, termino agobiado, termino cansado. Pero si usted ya tomó ese vehículo, ya se subió en el evangelio, se metió en el evangelio, usted dejó de ser un extraño y ahora ha venido a ser un conciudadano del pueblo de Dios y miembro de la familia del Señor. Y aquí dice que nos vamos a edificar en el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Es decir, si ya está en Cristo, en el evangelio, usted ya está edificado en el fundamento, en las enseñanzas de los apóstoles y de los profetas. Y Cristo es la base de este edificio. Gloria a Dios. Lo que Dios quiere para usted es precisamente hacerle un lugar donde la presencia de Dios pueda permanecer. El que el hombre fue hecho en primera instancia para ser un hábitat de la presencia de Dios. Para eso Dios te hizo. Paso número 1, para que seas un lugar donde la presencia de Dios pueda vivir, permanecer. Y eso dice Pablo aquí, dice, en todo el edificio bien armado se va levantando para llegar a ser un templo santo en el Señor. Y el verso 22 dice, en él también ustedes son edificados juntamente para ser una morada de Dios. Oiga, para ser morada de Dios. Lo primero que Dios tiene como propósito con la vida de toda persona es que esa persona sea una morada, un hábitat de la presencia de Dios.
que haya un ambiente en esa vida donde la presencia de Dios pueda permanecer. Así que Dios no te hizo para andar en locuras. Dios no te hizo pensando en que te deleitaras en el licor, en el adulterio, en la fornicación, en el vicio, en el cigarrillo, en las sustancias psicoactivas, en nada, no. Dios no te hizo para eso. ¿Sabe por qué andas en eso? Porque no te imaginas el propósito que Dios tiene contigo. Porque lo ignoras completamente. Entonces, como ignoramos la obra de Dios y el propósito de Dios, entonces andamos buscando como en dónde, como buscando mi realidad, como buscándome mi ubicación, buscando mi ubicación en el mundo, como buscando quién soy, como buscando qué es lo que deseo. Entonces andamos por ahí como si fuésemos esos animalitos que tienen la visión que no es de enfoque, sino que esa visión que es de los lados, ¿no? Esa visión periférica. La visión periférica la tienen los animalitos que tienen los ojos a los lados, ¿no? Entonces usted ve una gallina que tiene que voltear para poder mirar a su alrededor, porque ellos tienen una visión periférica, no de enfoque. Entonces, así le pasa al hombre cuando no entiende que Dios le ha dado, entre otras cosas, una visión de enfoque. No es para que mantenga mirando para lado y lado, a ver qué encuentra o a ver dónde se ubica, sino por algo la Escritura dice que miremos a Cristo. Porque es que ahí está la riqueza, ahí está lo suyo. El Señor tiene un propósito con tu vida. En primera instancia, hacerte una morada de su presencia. Pero hay mucho más. El apóstol Pablo escribe también a los Efesios y encontramos algo especial, ¿no? Donde el apóstol Pablo le dice a los Efesios que el Señor los eligió desde antes de la fundación del mundo. Es que esto es glorioso. Y fue para algo muy especial, ¿no? Entonces, el problema de la humanidad es estar completamente desorientados con respecto a quién es mi creador. Y la ausencia de conocimiento de que cuando Él crea algo, Él no lo crea al azar, no lo crea, dicho en nuestros términos, a la loca. No, Señor. Él tiene un propósito especial con cada uno de nosotros. Alabanzas al nombre del Señor. Gloria a Dios. Entonces, entendamos esto en el nombre del Señor Jesús y vamos a mirar cuán grandes cosas Dios tiene para cada uno de nosotros. Mire, en Efesios el capítulo 2, verso 3 en adelante dice, bendito sea, el 1, verso 1, capítulo 1. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Mire que ya Dios tenía propósito con usted desde antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Mire, lo primero es para ser santos. Por eso le mencionaba lo del hábitat de la presencia de Dios, porque es que Dios habita en la santidad. Entonces, lo primero que Dios tiene como propósito con la vida del hombre es que viva en santidad para que le sea entonces una habitación, una morada para su presencia. Pero no es para vivir por ahí derrochando la vida en el pecado. No, Dios te hizo para que vivas en santidad y por ende seas
un lugar disponible, dispuesto, bien acondicionado para que Dios viva ahí. Para eso te formó en el vientre de tu madre, porque Él quiere ser el que habita tu vida. Entonces dice, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Alabanzas al nombre del Señor. Dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Ves? En primera instancia es para que seamos santos y sin mancha. Y si nos ponemos en ese plan de santificarnos, entonces Él va a morar en nosotros. Ya dijimos que es lo primero que Dios quiere hacer con la vida del hombre. Es el primer proyecto del propósito que Dios tiene contigo. Es lo primero, habitar en tu vida. Luego entonces, dice la Escritura en el versículo 6, que vamos a hacer para alabanza de la gloria de su gracia. Para eso Dios te creó, para morar en ti y para hacer de ti algo que sea como alabanza de la gloria de Dios. Tu vida va a ser para alabanza de la gloria de Dios. Es decir, por eso hay gente que desconoce el evangelio, pero glorifica a Dios cuando ve a un creyente bien formado, cuando ve a Cristo en la vida de alguien. Dice, hombre, qué Dios tan bueno. Como era de borracho, como era de perdido, como era de drogadicto. Mire cómo mantenía problemas, cómo vivía de mal en su familia o con su familia, cómo vivía ese hogar, cómo se había desbaratado su vida. Y mire ahora, venimos a hacer para alabanza de la gloria, de la gracia de Dios. Alabanzas al nombre del Señor. Alabanzas al nombre del Señor Jesús. Entonces, Dios tiene un propósito con tu vida. Ojalá lo pudiéramos entender esta mañana, que si lo entendemos, entonces podemos disfrutar nuestra vida cristiana. Deja de ser el evangelio una cuestión difícil, deja de ser el evangelio una cuestión aburrida, deja de ser el evangelio una religión simplemente. El evangelio dejará de ser algo como pasajero en la vida de la persona y viene a constituirse en algo de tanto valor, al entender que si yo echo mano del evangelio, me pongo en las manos del Señor para que Él lleve a cabo el propósito que ya tiene conmigo, ya lo tiene. Hermanos, si usted está en la iglesia, no tiene por qué vivir en angustia. Dios tiene un propósito con tu vida y Él cumplirá su propósito en nosotros. Él lo va a cumplir. Así que dejemos que el agua corra, que el Señor hará lo que Él quiere hacer. Alabanzas al Señor. Gloria a Dios. Entendamos esto, hermanos, que las cosas que Dios hizo, las hizo para Él. Usted es para Él. Leamos algunos versículos que mencionan esto. Colosenses 1:15. Dice que Él es la imagen del Dios invisible, primogénito de toda creación. Verso 16. Colosenses 1:16. Porque por medio de Él fueron creadas todas las cosas, en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean poderes, sean principados o autoridades,
Todo ha sido creado por medio de Él, oiga esto, y para Él. Para Él. Y no es simplemente como adorno que Dios nos hizo. Dios cumplirá su propósito en nosotros, si nosotros se lo permitimos. Alabanzas al Señor, si nosotros se lo permitimos. Yo recuerdo en alguna ocasión hablando con hermano Álvaro, se dio una frase, ¿no? Que dije, no, con la ayuda de Dios me guarda. Y él me dijo, si usted se deja. Y tenía razón. En realidad Dios tiene todo el poder y toda la disposición de guardarnos si yo me dejo, si yo se lo permito. Entonces, hermanos, si entendemos que somos de Él y para Él, que Él nos hizo y que no nos hizo para vivir una vida alocada, para ver, como para empezar a descubrir, a ver para qué fue que fui creado, entendamos que Dios tiene un propósito conmigo porque Él me creó para Él y Él, lo que Él crea, ya le tiene un destino, un propósito. Eso fue lo que logró entender el salmista. Él dijo, Jehová cumplirá su propósito en mí. Y Él no desampara la obra de sus manos. No, Señor, Él no la desampara. Entonces todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Alabanzas al nombre del Señor. Gloria a Dios. Gálatas 1:13, mire la declaración del apóstol Pablo. Ustedes ya están enterados de mi conducta, les cuenta él, cuando pertenecía al judaísmo, de la furia con la que perseguía a la iglesia de Dios, tratando de destruirla. En la práctica del judaísmo, yo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi celo exagerado por las tradiciones de mis antepasados. Sin embargo, Dios me había apartado desde el vientre de mi madre. Sin embargo, Dios me había... Mire cómo él pudo entender eso, pero le pasó lo que nos ha pasado a muchos, que reconocemos que se perdió tiempo. Yo llegué a los 17 años a la iglesia, un adolescente con mucho mundo, cargado de una cantidad de costumbres y resabios y cosas feas. Y cuando ya vi esto tan especial, dice, hombre, qué pesar de mis primeros años. Los hubiera disfrutado en el evangelio, los hubiera disfrutado en el Señor. Dios hubiese hecho cosas bonitas en mí. Pero gracias a Dios, porque llegó el momento, y eso lo dice el apóstol. El apóstol dice, Dios me había separado desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, y cuando Él tuvo a bien. Él tuvo a bien llamarnos. Hay un momento determinante donde Dios se le atraviesa en el camino a la persona. No dudes en dejarte guiar por el Señor. No aterques, no saques evasivas, disculpas. No busques pretextos para decir que no, que vas a esperar otro tiempo. ¿Qué vas a esperar? ¿Qué vas a buscar si tú no sabes para qué fuiste creado? Dios sí. Entonces tenemos que poner nuestra vida en las manos de Él para que Él cumpla su propósito en nosotros. Ustedes recuerdan lo que le pasó al profeta Jeremías siendo un niño. Cuando el Señor le habla, él dice, no, yo para qué voy a servir, yo no puedo, yo soy un niño todavía. Y el Señor le dice, no digas que eres un niño, porque a donde te diga que vayas vas a ir, y lo que te diga que hagas vas a hacer. Es decir, no es usted el que está buscando qué hacer, es que yo tengo un propósito contigo.
Y tenga en cuenta que antes que nacieses te santifiqué, antes que te formases en el vientre de tu madre. Ya te tenía para que fueses un profeta. Si él ni siquiera estaba en el vientre de su mamá y ya Dios ya tenía un plan, ya le tenía diseñado qué hacer. Eso dice la palabra del Señor. Aquí no inventamos, aquí no miramos nosotros qué es lo que vamos a hacer. Aquí el que sabe qué va a hacer con nosotros es el Señor. Alabanzas al nombre de Jesús. En Efesios, volviendo a Efesios, ahora el capítulo 2, dice la escritura lo siguiente. Leamos desde el 1 hasta el verso 10. Dice, y Él, hablando de Cristo, nos dio vida. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también estábamos todos nosotros. Ahí vivíamos, ¿no? En los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia somos salvos. Es decir, aparte de que nos hizo con un propósito, le tocó pagar un precio para enrutarnos a su propósito. Entonces, la muerte de Cristo no era para dar un propósito a la vida del hombre, no, ya Dios ya se lo había dado. Pero como el hombre se desvió, se dejó enredar del enemigo, entonces Dios paga otro precio para enrutar al hombre hacia lo que Dios quiere que hagamos, hacia el propósito de Dios. El verso 6 dice, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Pongámosle cuidado a esto. Dice, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de nosotros, esto es un regalo de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Verso 10. Porque somos hechura suya. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Él me creó en el vientre de mi madre. Él me formó. En un libro estaba escrito lo que luego fue formado y no faltó nada. A usted le tocaron ojitos negros. Eso estaba escrito en el libro de Dios. Pero fuimos creados en Cristo Jesús, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Miren, y las buenas obras las tiene que descubrir el hombre. Dice, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Lo que nosotros tenemos que permitirle a Dios es que Él nos lleve, que Él nos guíe, es ponernos en sus manos para que Él cumpla su propósito en nosotros. Nosotros no vamos a descubrir nada. Afuera no vamos a encontrar nuestro propósito. Nuestro propósito está en Dios y yo no lo tengo que descubrir. Dios ya sabe cuál es el mío. Dejémonos llevar, pongámonos en las manos del Señor y que Él cumpla su propósito en nosotros. Y somos hechura suya. Lo que Dios hace, ya dijimos, no lo hace al azar, no lo hace para ver para qué va a servir. No, ya tiene un propósito con ello. Así que desde tu creación en el vientre de tu madre, Dios ya tenía un plan contigo. Has transitado en el camino de la vida,
estrellándote con una cosa y con otra, y eso tiene una razón. No nos hemos puesto en las manos del Señor. Hemos creído que somos fracasados, que hemos intentado salir de una y de otra manera, pero que yo como que estoy definitivamente, estoy ya en mi vida definitivamente está condenada al fracaso. Eso piensa mucha gente. Es que ha intentado tanto. Personas que han intentado tener un hogar y han pasado por una, por otra, o por uno, por otro y por otro. Y no, como que si estuvieran condenados al fracaso, porque nada funciona. En lo familiar, en lo económico, han intentado una y otra, y no, condenados al fracaso. No. Es que estamos buscando nosotros el propósito, y no es así. Es poniéndonos en las manos del Señor, porque Él tiene un propósito y Él cumplirá su propósito en mí. Él me creó, Él me hizo, y Él me hizo con un propósito. Yo tengo es que ponerme en las manos del Señor. Y por eso grandes hombres del Señor tuvieron que decirle al Señor, mira, aunque ellos creían haber encontrado la ruta. Por ejemplo, el apóstol Pablo. Él testifica, ya lo leímos, que era un hombre intachable en su religión. Aventajaba a muchos por su celo. Y por eso perseguía a la iglesia, porque consideraba que era un movimiento extraño, completamente diferente a la sana enseñanza, a la sana doctrina, al sano pueblo de Dios. Eso creía, ya estaba supuestamente enrutado, había encontrado entonces su propósito. Pero resulta que Dios tenía un propósito con él. Y entonces, cuando este hombre reconoce a Jesús, hay unas palabras que salen de su boca. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Eso es ponerse en las manos de Dios. Eso es entender que él no estaba enrutado, que él no había encontrado el propósito, que ahora entiende que el propósito con su vida lo tiene es Dios. Y se pone en las manos del Señor. ¿Y quién creyera que ese perseguidor viniera a ser uno de los hombres que Dios usó de manera poderosa para la extensión del evangelio, para la propagación del evangelio en toda esa vasta región? Y hasta el día de hoy, sus enseñanzas las tenemos como algo especial en medio de nosotros como iglesia. Porque se puso en las manos del Señor. Porque dejó de buscar su propósito y entendió que el propósito lo tenía era Dios con su vida. Deja de rodar en el mundo. Hermano, deja de angustiarse y desesperarse a ver qué encuentra, a ver cómo encuentra su propósito, a ver para qué es que Dios lo hizo. Pongámonos en las manos del Señor, que si así lo hacemos, Él cumplirá su propósito en nuestras vidas. Alabanzas al nombre del Señor. Alabanzas al nombre de Jesús. Gloria a Dios. Así que, hermanos, Dios tiene algo glorioso para nosotros. Dios tiene algo maravilloso. Así que hoy es tiempo de acercarnos a Jesús, reconociendo que Él es mi creador, reconociendo que Él es el que sabe el futuro de mi vida. Él es el que tiene en sus manos el qué hacer del mañana para mí. Dejémonos llevar, dejemos que Él sea el que obra de manera tal que yo pueda regocijarme en Él, entendiendo que Él es el que tiene la autoridad.
Y Él nos va a llevar. Es que por algo nos ha llamado el Señor, ¿no? Precisamente para llevarnos a donde Él quiere. Alabanzas al nombre del Señor. Gloria a Dios. Así que si nos ponemos en las manos de nuestro Dios, cuán grandes experiencias viviríamos. Los que por la gracia de Dios hemos podido hacerlo. Yo no dejo de admirarme de cuántas cosas ha hecho y sigue haciendo el Señor. Es maravilloso. Damos una vuelta atrás para observar el lugar donde vivíamos, los amigos, la familia. Y ellos se quedaron allá, en la misma pobreza, en los mismos vicios, en la misma desgracia de vida, los mismos problemas, todavía buscando por dónde salir y no encuentran. Pero quienes nos hemos puesto en las manos del Señor, Él nos ha sacado. Y póngale cuidado a lo que dice el Señor Jesús con respecto al que se deja guiar por el Espíritu. Dice que el que es guiado por el Espíritu del Señor, dice que es como el viento, que no se sabe ni de dónde viene, ni para dónde va. Pareciera extraño ese versículo, pero está diciendo una gran verdad. Porque es que no deja, lo que cambia radicalmente allí es el hecho de que usted vive armando proyectos. Pero cuando se pone en las manos del Señor, usted no arma proyectos, usted se deja llevar por el Señor. Entonces uno va teniendo experiencias extrañas. Dios lo va poniendo en lugares que uno dice, ¿a qué hora llegué aquí? Nunca me lo había soñado, no lo había pensado, no me lo había propuesto. No había trabajado para esto. Pero mire donde Dios nos tiene. Ese es Dios. Y Él ya tiene un propósito con nosotros. ¿Por qué no decirle al Señor, cumple tu propósito en mí? Pero hay que partir de reconocer que Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Que luego de reconocer eso, tenemos que reconocer también que cuando Él hace algo, lo hace con un propósito. Así que Dios tiene un propósito conmigo. ¿Cuál es? Señor, ¿qué quieres que yo haga? Señor, ¿cuál es el propósito que tiene conmigo? Y pongámonos en las manos del Señor, que si lo hacemos, cosas maravillosas nos permitirá experimentar. Veremos la gloria de Dios de una cantidad de maneras extrañas para nosotros. Maravillas hará el Señor. Si tomas lo que Dios te ofrece, no es solo lo que tú pretendes recibir, es mucho más. Abre el paquete, que ahí hay una riqueza para ti. Échale mano, disfrútala de parte del Señor en el nombre de Jesús. Vamos a orar en el nombre del Señor Jesús. Vamos a darle gracias a Dios por esta oportunidad que el Señor nos da y vamos a rogarle al Señor que Él nos guíe, que Él direccione nuestro pensamiento, que Él tome el control, que nosotros le podamos dejar el control de nuestra vida al Señor. Y cuán grandes cosas hará el Señor con nosotros. El salmista dice que si así lo hacemos, podrá decir la gente de nuestro alrededor, cuán grandes cosas ha hecho el Señor con estos. Pero a más de lo que digan ellos, nosotros diremos cuán grandes cosas ha hecho el Señor con nosotros. Estaremos alegres. Oremos en el nombre de Jesús. Padre bueno, te damos gracias esta mañana por la reflexión de tu palabra. Padre maravilloso, te agradecemos el que nos recuerdes que eres nuestro creador y que tienes un propósito maravilloso con cada uno de nosotros. Te rogamos en el nombre de Jesús que podamos renunciar a la queja, que podamos renunciar a la duda, que podamos renunciar a esa determinación de ser fracasados,
y podamos ponernos en tus manos y experimentar tus riquezas, tus maravillosas obras, Señor. En el nombre de Jesús, bendice a todos esta mañana. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén, amén.